Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Ilse Estefanía Macario. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el proceso penal en Guatemala. Bien, iniciaremos hablando sobre la función y objeto del derecho procesal penal. Dice que tiene como función el derecho procesal penal, que lo constituyen el conjunto de normas que van a regular el procedimiento para que la pretensión estatal se cumpla con irrestricto apego a la ley. Es decir, que ésta se fundamente o se base en lo que dice nuestra legislación. Luego tenemos lo que es el objeto. Según Vázquez Rossi, el objeto de este estudio es el conjunto de los elementos mediante los cuales el Estado aplica el derecho penal. Se consideran los órganos, los sujetos, actos y métodos a través de los cuales se llega a determinar la aplicación de una pena, de una medida de seguridad o en algunos casos o supuestos las reparaciones pecuniarias a los daños ocasionados. Tenemos lo que son las características del proceso penal. Dentro de ellas podemos decir que se desarrolla dentro de un sistema acusatorio y se desarrolla por medio de órganos especializados. Luego tenemos que es público por su naturaleza y especial relevancia. Se dice que es una disciplina autónoma e independiente. Como se recalca en este siguiente punto, es autónomo, es decir, que es independiente a otras ramas, en algunos casos. Luego tenemos que está formado por un conjunto de juicios, razonamientos y teorías jurídico-personales. Por último, tenemos que tiene carácter científico e instrumental. Tenemos las fuentes principales del derecho procesal penal, de las cuales se encuentran la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. Tenemos diferentes sistemas procesales en el ámbito penal. Dentro de ellos se menciona el sistema acusatorio. Dice que este sistema se caracteriza porque no es impulsado de oficio. Debe existir lo que se le conoce como un acto introductorio, a lo que podría ser una denuncia o una querella. Dice que esta tiene su origen en Grecia, en Atenas para ser específico. La influencia en esta ciudad estatal es tal que luego el derecho romano homologa el sistema procesal convirtiéndolo en la regla dentro de sus normas procesales. Dice de que luego tenemos lo que es el sistema inquisitivo. Dice que luego de un auge en el sistema procesal romano que duró varios siglos, el sistema acusatorio dio paso a un procedimiento totalmente diferente, el que es el inquisitivo. Dice que su auge se da en la Edad Media y en la historia del derecho procesal penal guatemalteco dice que bajo este tipo de sistemas eran incluso procuradores adscritos a los bufetes populares quienes llevaban las defensas de las personas que no podían pagar un abogado particular, lo que implicaba que muchas veces no existiera una especialidad o no existiera ¿cómo poder decirlo? Una experiencia en este caso en concreto. Y luego tenemos lo que es el sistema mixto. El sistema mixto, como su nombre lo dice, va a incluir un poco de los dos, del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo. Por su parte, el doctor Zaffaroni dice que el sistema mixto dice que es cuyos rastros pueden verificarse en el derecho imperial, pero que realmente fue organizado por el Código de Napoleón y modificado en cuanto a la instrucción a la legislación en modernas de Europa continental. Muy bien, ahora tenemos lo que son actos introductorios que van a poner en marcha el proceso penal. El primero es la denuncia. La denuncia se encuentra regulada en el artículo 297 al 301 del Código Procesal Penal. La denuncia es un aviso por el cual se pone en conocimiento a una autoridad de un hecho o una serie de hechos que pueden constituir un delito. En este caso, dice que cualquier persona puede presentar de manera escrita u oral su denuncia ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. El denunciado debe identificarse, en todo caso se determine su integridad o para pidiera la reserva de sus datos, debe atenderse a lo establecido en el artículo 30 de la Constitución, que es la garantía de confidencia. Dice que la denuncia no está sujeta a ninguna formalidad, pero sin embargo se debe hablar de la manera más clara, concisa, para que se esclarezcan los hechos y para que se pueda entender de una mejor forma. Luego tenemos lo que es la querella.
La querella, por su parte, es un escrito o un memorial por el cual se insta la persecución penal contra una o varias personas por la comisión de un ilícito penal. La diferencia con la denuncia escrita radica en el hecho de que debe llenar ciertos requisitos que la misma ley establece, y al ser un acto ante un órgano jurisdiccional y constar por escrito, debe ser elaborada bajo la dirección, procuración y auxilio de un conocedor del derecho. Luego tenemos lo que es la prevención policial, que la encontramos en el artículo 304 del Código Procesal Penal. Dice que se llama prevención policial a la toma de conocimiento que realizan los funcionarios de la Policía Nacional Civil ante el conocimiento de un delito o acción pública a instancia particular. Dice que generalmente cuando no se hace en las oficinas, el agente de Policía Nacional Civil deberá tomar nota en cuanto a lo que refiere a la persona o denunciante, ya que las personas pueden ir a la estación, a la subestación o directamente con el oficial y hacer su denuncia. Ahora tenemos lo que son las diligencias previas. Dentro de las diligencias previas podemos encontrar las siguientes. Dice que existe la posibilidad de que un hecho criminal, pero el denunciado goza del derecho de antejuicio. El derecho de antejuicio se regula en el artículo 293 del Código Procesal Penal. Dice que el antejuicio es una prerrogativa o un derecho que tienen algunos funcionarios públicos, es decir, personas que trabajan al servicio del Estado, con la finalidad de evitar que se les denuncie y ejercer sus propias defensas. Su única excepción es que por la comisión de un delito flagrante, pues se ha aprendido, ¿verdad? Entonces, en este caso, por la comisión de un delito flagrante es que una persona que trabaja al servicio del Estado venga y cometa un ilícito, y en ese momento la Policía Nacional Civil lo encuentre cometiendo tal acto ilícito. Luego tenemos que el hecho criminal denunciado no constituye delito o es delito de acción privada. Muchas veces los ciudadanos denuncian hechos que al analizarlos no constituyen un delito, es decir, que no se encuentran tipificados como tal en el Código Penal. O si lo constituyen, estos son delitos de acción privada, lo que hace que el Ministerio Público no continúe con las diligencias, las prácticas de las diligencias. Y también tenemos lo que es la desestimación. La desestimación la encontramos en el artículo 306 del Código Procesal Penal, y la desestimación es el acto por el cual el Ministerio Público, a través de un auxiliar fiscal, considera que no se puede proceder a una investigación, ya que aunque existieran los hechos constitutivos, pues esto no es constitutivo de un delito penal. Luego se realizan lo que son las diligencias preliminares en la investigación. Tenemos la inspección y registro, artículo 187 del Código Procesal Penal, el reconocimiento corporal o mental, artículo 194 del Código Procesal Penal, el levantamiento de cadáveres, artículo 195 del Código Procesal Penal, el secuestro, comiso, peritajes o informes en los artículos 198, 200, 201 y 202 del Código Procesal Penal. Tenemos lo que es el testimonio en el artículo 207 del Código Procesal Penal, el peritaje, artículo 295 del Código Procesal Penal. Tenemos el anticipo de prueba, artículo 317 del Código Procesal Penal, y el reconocimiento de personas, artículo 248, o reconocimiento de cosas, artículo 249 del Código Procesal. Luego tenemos lo que es el procedimiento común para la preparación de la acción pública. En este procedimiento existen obstáculos a la persecución penal, en los cuales podemos encontrar la cuestión prejudicial, artículo 291 del Código Procesal Penal. Dice que previo a acudir a la acción penal, en el caso concreto se debe determinar por parte de otro órgano jurisdiccional de la misma o diferente competencia que el órgano que se debe conocer es uno con jurisdicción penal. Esto muchas veces se confunde con la competencia, pero la cuestión prejudicial es cuando un órgano jurisdiccional sabe que tiene la misma o diferente competencia, pero la jurisdicción penal es la que se encarga de juzgar y por tanto sin mí. Luego tenemos lo que es el antejuicio, artículo 293 del Código Procesal Penal. Dice que es el derecho que tienen algunos funcionarios públicos para evitar que por razones espurias, infundadas o políticas se les demuestre y ejercer su propia defensa. Luego tenemos lo que son las excepciones, artículo 294 del Código Procesal Penal. Tenemos la incompetencia por razón de materia o territorio, la falta de acción y la extinción de la persecución penal de la pretensión.
Muy bien, entramos a lo que es la etapa preparatoria. La etapa preparatoria en esta audiencia se puede dividir en tres fases o tres bloques. El primer bloque sería la discusión sobre la pertinencia de no o no de ligar a proceso a una persona, o en este caso al sindicato. El segundo bloque es en el caso de que este sindicato haya sido ligado a proceso, se discuten las medidas de coerción. Y tenemos en el tercer bloque la discusión sobre el plazo de investigación. Muy bien, el primer bloque. Como primer punto viene el auxiliar judicial previo a que entre el juez y solicita tanto al abogado defensor y al abogado director, si fuera el caso, su carnet que los acredite como abogados colegiados, para acreditar más que nada lo preceptuado en el artículo 93 del Código Procesal Penal, y de igual forma el documento de identificación personal del sindicado y de la víctima. Luego entra el juez de garantías y procede a verificar la presencia de las partes. Es decir, entra el juez, viene y pregunta, ¿se encuentra en esta sala de audiencia el abogado defensor y su nombre? ¿Se encuentra en esta sala el fiscal del Ministerio Público y su nombre? Y así con todos los sujetos procesales presentes en esta audiencia. Luego dice que el juez puede concederle la palabra a la víctima o a su abogado defensor para discutir sobre la posibilidad de figurar como querellantes adhesivos. Luego de que ellos hagan su proposición y que el juez les dé la palabra, se le da la palabra al Ministerio Público y se le da la palabra al abogado creyente para que ellos por su parte puedan ver si es correcto o no, o si aceptan que ellos adquieran esta figura, ¿verdad? De creyente adhesivo y abogado director. Luego, de conformidad con el artículo 81 del Código Procesal Penal, el juez explicará de una manera sencilla el desarrollo del proceso para que todos los presentes y sujetos procesales puedan entender de lo que se está hablando. Se le informará al sindicado de los derechos que le asisten y se le advertirá su abstención de declarar contra sí mismo y contra parientes en el grado de consanguinidad que establece la ley. Y posteriormente le tomará los datos personales al sindicado. Esto constituye lo que es nacionalidad, domicilio, estado civil, nombre completo, si se le conoce por otro nombre, etcétera, etcétera. Luego tenemos, de conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Penal, la audiencia, cómo se va a desarrollar. Inicialmente, luego del procedimiento anteriormente mencionado, dice que se va a realizar la intimación de los hechos por parte de la Fiscalía, es decir, que el fiscal representante del Ministerio Público va a venir a narrar los hechos que ellos tienen pues ya escritos, ¿verdad? La argumentación. Luego dice que si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo pertinente para que lo haga. El sindicado puede hacerlo o no puede hacerlo como el juez se lo estableció anteriormente. En dado caso, si el sindicado decidiera declarar, debe evitar a toda costa faltar a la verdad. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido a un interrogatorio tanto por parte del fiscal y de la defensa. En el interrogatorio únicamente se podrá hablar sobre los hechos que son pertinentes de esta audiencia, evitando algunas preguntas capciosas o algunas preguntas que no tienen que ver nada con el caso. Luego, la defensa debe demostrar y argumentar sobre la intimación realizada por la Fiscalía, realizando una relación inicial con la teoría del delito, es decir, que el abogado defensor va a armar su argumentación apegado a la teoría del delito. Tenemos el segundo bloque. En el segundo bloque, en dado caso haya sido ligado a proceso el sindicado, se discute sobre las medidas de coerción. Dice que una vez ligado al proceso, al fiscal y a la defensa para que argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción que el juez deberá resolver inmediatamente. Si el delito por el cual ha sido ligado a proceso el sindicado tiene una prohibición expresa para el otorgamiento de medidas sustitutivas, el juez deberá limitarse a hacérselo ver al juzgador, es decir, al juez que va a emitir la sentencia. Las medidas sustitutivas son aquellas que le asisten al sindicado para que no vaya a prisión preventiva. En este caso podría ser el arresto domiciliario o llegar a firmar a un juzgado para verificar su arraigo dentro de la ciudad y dentro del perímetro que se ha establecido. Dice que en caso de no haber una prohibición, el fiscal puede asumir que existe el peligro de fuga, peligro de obstaculización o ambas.
Dice que por su parte la defensa, si el delito no tiene una prohibición expresa de aplicación de medidas sustitutivas, debería instar a ellas. Las medidas sustitutivas son las que se mencionaban anteriormente. El arresto domiciliario o que el sindicado venga y vaya a firmar a un juzgado competente para demostrar su arraigo dentro del perímetro que se establece. Dice que el juez puede emitir su resolución en dos sentidos, posterior a la argumentación de la Fiscalía y de la defensa. Puede ordenar la prisión preventiva, artículo 159 del Código Procesal Penal, beneficiar al procesado con una o varias medidas sustitutivas que se mencionan anteriormente, artículo 264 del Código Procesal Penal. Tenemos lo que es el tercer bloque. En el tercer bloque se va a discutir sobre el plazo de investigación. Tenemos dos plazos de investigación, el plazo legal y el plazo consensuado. Por su parte, el plazo legal está en el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Dice que en este plazo se regula como máximo, después de estar ligado a proceso, 3 meses si se ha dictado auto de prisión preventiva y 6 meses en caso de medidas sustitutivas. 3 meses si se ha dictado un auto de prisión preventiva a beneficio del sindicado de la persona ligada al proceso. ¿Por qué? Porque así va a pasar menos tiempo, entonces se va a delimitar este tiempo para presentar pruebas a favor y que pueda salir ya sea condicionalmente o con alguna medida sustitutiva. Y 6 meses para que haya el tiempo necesario para aclarar el hecho e incorporar nuevos medios de prueba si fueran necesarios. Luego tenemos lo que es el plazo consensuado. En este plazo consensuado, sin extralimitar el tiempo antes establecido, dice que es el plazo que se fija por el fiscal y el abogado defensor en conjunto y este es aprobado por el juez. Dice que se tomará en cuenta el acuerdo o desacuerdo entre el fiscal y el defensor sobre el plazo fijado. El plazo debe ser señalado en consideración de las diligencias de investigación pendientes o consideradas prudentes integrar. El juez fijará el día de la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público. El acto conclusivo es aquel en el que el Ministerio Público formalmente acredita de un hecho delictivo a la persona que se le está ligando a proceso para enviarlo a juicio oral y público o reservado. Luego, posteriormente, se fijará para la etapa intermedia en un plazo no menor de 10 días y mayor de 15 días, este lapso de tiempo con el fin de que los sujetos procesales puedan tener acceso al escrito presentado por el Ministerio Público, es decir, el acto conclusivo. Tenemos incidencias procesales dentro de la etapa preparatoria. En esta tenemos la revisión de las medidas de coerción personal, en las que se pueden revocar una medida de coerción o reformar una medida de coerción. Artículo 276 del Código Procesal Penal. Luego tenemos lo que es la reforma del auto de procesamiento, artículo 320 del Código Procesal Penal, la actividad procesal defectuosa, artículo 281 del Código Procesal Penal, la queja, artículo 179 del Código Procesal Penal y la rectificación, artículo 180 del Código Procesal Penal. Ahora venimos a lo que es la etapa intermedia. El objeto de la etapa intermedia es que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público o reservado por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo. Tenemos lo que es el requerimiento fiscal. En él, el fiscal puede formular la acusación en solicitud de la apertura a juicio oral, solicitar sobreseimiento, solicitar la clausura provisional, solicitar la vía de procedimiento abreviado, solicitar la suspensión condicional a la persecución penal y la acusación alternativa. El desarrollo de esta audiencia de etapa intermedia es de igual forma inicia como la etapa, el desarrollo de la audiencia de etapa preparatoria. En esta se van a verificar la presencia de los sujetos procesales. El fiscal del Ministerio Público toma la palabra para recalcar lo que ya se ha dicho en la intimación de los hechos y posteriormente lo que se está adjuntando con el acto conclusivo. Luego tenemos lo que es la actitud del querellante, artículos 118 y 337 del Código Procesal Penal. Dice que el querellante puede realizar una petición inicial y luego puede tomar 3 actitudes: solicitar su constitución como querellante adhesivo o de forma definitiva, adherirse a la acusación del Ministerio Público o manifestar que no acusará. En dado caso se adhiera al Ministerio Público, debe presentar el por qué se está adhiriendo a lo que dice pues el fiscal del Ministerio Público, y luego señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección.
Luego tenemos lo que son las actitudes del acusado. Artículos 339 y 336 del Código Procesal Penal. Dice que se presenta la oposición a la constitución definitiva del querellante adhesivo porque no cumple los requisitos que se tipifican en el artículo 116, 117 y 118 del Código Procesal Penal. Dice que se plantean las excepciones u obstáculos a la persecución penal. Se formulan las objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso el sobreseimiento o la clausura provisional. Tenemos lo que es la actitud del tercero civilmente demandado, la víctima en la etapa intermedia, el acusado en la etapa intermedia, artículo 334 del Código Procesal Penal. Y por último tenemos la resolución por parte del juzgador. Esto en el artículo 341 y 342 del Código Procesal Penal. El juzgador, por su parte, puede admitir la acusación presentada y abrir a juicio oral para que ésta pase a una etapa de debate. Se puede emitir un auto decretando el sobreseimiento. Recordemos que los autos son los que pueden poner fin a un proceso. No ponen fin definitivo. El único que puede poner fin definitivo es una sentencia. Y por último, puede ordenar la corrección y o ampliación del escrito. Por mi parte, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto sea de beneficio, que sea contenido o material que pueda servir a largo plazo. Me despido. Nos vemos en la próxima.